Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas en otra entrega de Shomrim Laboker, esta vez con una perashá importante porque tiene un poder especial, Behar Bejukotai. Y vamos a empezar como siempre con el resumen, ¿sí? Y dice así: en el monte Sinai Dios le comunica a Moshe las leyes del año sabático. Cada séptimo año todo el trabajo en la tierra debe cesar. Y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen todos, tanto seres humanos como animales. Este es un tema central, obviamente, de esta porción y tiene una importancia alta que vamos a comentar. 7 ciclos sabáticos son seguidos por un 50º año, el año de jubileo, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales de la Tierra Santa vuelven a la posesión de sus propietarios originales. Behar también contiene leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura. ¿Sí? En la sección de Bejukotai, Dios promete que si los hijos de Israel observaran sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en su tierra. Aquí estamos hablando de la ley de causa y efecto. Pero también da una dura reprimenda, el efecto negativo, si se le puede llamar así, que ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Pero también da una dura reprimenda advirtiendo sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurrirán si abandonan su pacto con Dios. Sin embargo, aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy el Señor su Dios. Aquí estamos hablando de que hay un pacto intrínseco dentro del pueblo judío con su creador y siempre estará con nosotros. Y esto es una frase muy fuerte que tenemos que tomar en cuenta. La perashá concluye con las reglas de cómo se calculan los valores de los diferentes tipos de promesas económicas hechas a Dios. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar, ¿sí? Diciendo esto que es muy importante. ¿Sí? En el libro de Vaikra, mal dicho Levítico, es el tercer libro que corresponde a Biná. Las últimas 2 porciones son las que leemos este Shabbat. Estas 2 porciones corresponden a Malhut de Biná. ¿Sí? Sabemos que la última porción es Malhut, que es la manifestación de Biná. ¿Qué es Biná? Vida, es la manifestación de vida para nosotros. Por eso la gran importancia de estas 2 porciones que normalmente se leen juntas, ¿sí? Y para que haya vida, por eso esto es en el monte Sinai, la montaña más chica, porque tenemos que bajar nuestro ego. Para que podamos manifestar Biná en nuestra vida, tenemos que, como siempre hemos dicho, bajar nuestro ego a un nivel donde la luz pueda penetrar. Si tenemos mucho ego, no permitimos que esto se revele de la forma adecuada. Entonces, bueno, esta es una señal más, y aquí nos conectamos con la posibilidad del control del ego, con la posibilidad de manifestar una vida conectada al árbol de la vida. ¿Sí? El descanso de la tierra solo se aplica en Israel, y esto es porque es el centro energético del mundo, por donde baja Biná, primeramente, para luego expandirse a la diáspora. Entonces, por eso vamos a entender bien esto del descanso de los 7 años y también del jubileo, cómo aplica energéticamente. El 7º año, el Shabbat de los campos, ¿sí? Acuérdense que Shabbat es la manifestación de los próximos 6. Y aquí hay algo muy interesante que vamos a comentar. Ok. ¿Qué dice Rav Elimelech de Lishenk? Dice lo siguiente: con respecto a dejar descansar la tierra el 7º año. Aquí hay algo increíble, ¿sí? Nos dicen nuestros sabios, nos dicen nuestros libros, que si nosotros dejamos descansar la tierra el 7º año, el 6º, un año antes, producirá triple de acuerdo a la Torah. Pero a ver, pónganse a pensar una cosa. Si no se deja descansar la tierra el 7º año, entonces el 6º no va a cumplir con esta condición. ¿Pero qué es primero? Fíjense nada más, aquí nos dice la Torah claramente algo muy potente. La intención es lo que genera, que el 6º año se triplique la producción.
porque todavía no llega el séptimo en el cual podemos probar nuestra acción. Entonces, si una persona dueña de un campo en Israel decide que va a seguir esta regla de Shemitah, el sexto año le va a producir doble o triple para que le pueda alcanzar. Y entonces el séptimo año descansa. Pero si el dueño de esa tierra decide no seguir la Shemitah, el sexto año no va a producir como debe de producir y va a trabajar el séptimo año. Se da antes el milagro que la acción del ser humano, ¿sí? Y esto es algo increíble. No, ¿y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con Emuná Shelemá, tiene que ver con una certidumbre completa. Aquella persona, ¿sí?, que decide que no va a trabajar el séptimo año su tierra, tiene toda la emuná de que el sexto año las cosas se van a dar de una forma abundante, ¿sí? Entonces nos dice el Rab, ¿sí?, que la luz del Creador fluye continuamente por la eternidad, si no hay duda, si hay emuná shelemá, y no parará. Esta perashá realmente se trata de fortalecer nuestra emuná. Esta perashá se trata de fortalecer nuestra certeza, nuestra certidumbre. Y acuérdense, amigos, la única forma de hacer esto es a través del estudio constante, del conocimiento, de saber cómo funciona el mundo, de saber cómo funciona el Creador, de saber cómo se revelan las energías. Y entonces podemos fortalecer nuestra emuná. Cada vez que dudamos, cerramos el flujo divino del Creador en todos los aspectos. Por eso sabemos que la duda, Amalek, Safek, es el freno más grande a nuestra plenitud. Y esta perashá nos da la fuerza para tener emuná shelemá, ¿sí? El Rav Samuel Bornstein dice que si hay completa emuná, completa certidumbre, sin duda alguna la luz que se manifestará es especialmente pura. Otra vez regresamos con el tema de emuná shelemá, ¿sí? Entonces este Shabbat, el regalo de este Shabbat es abrirnos a recibir esta certeza, ¿sí? Y fíjense lo que dice, esta certeza que en ocasiones parece ilógica, porque ¿quién en su mente material, en su mente convencional, en su mente racional, va a pensar que dejando descansar el séptimo año su tierra, el sexto va a producir más? No tiene ninguna lógica. Esa es la emuná, ¿sí?, que el Rabbi Shlag le llama emuná la mala min haadat, que es tener certeza sin entender, certeza de algo que parece ilógico. Así deberíamos de vivir, con una certeza completa a pesar de que nuestra lógica no nos dé, ¿sí? Porque viene de la parte emocional del corazón. Y aquí los invitaría a que repasen la entrega que ya hicimos alguna vez de lo que es la emuná. Si la emuná no es una forma no racional de poderse conectar con la luz creadora, donde yo creo no racionalmente en esta fuerza que se conecta no a mi intelecto, sino a mi corazón, a mi emoción, ¿sí? A esta parte de aquí, donde reside, ¿qué reside aquí? La chispa divina del Creador. Es este emuná que conecta directamente con la chispa divina que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y entonces se da esta magia donde no hay duda, ¿sí? El Rab Shmuel agrega que el pecado de Adán y Eva sucedió únicamente por la falta de certeza. La serpiente metió la duda y Eva cayó. Pero bueno, esta es una historia que tenemos que tener desde el punto de vista en que la semilla de toda la caída de la humanidad tiene que ver con una sola cosa. Cuando empezamos a dudar de situaciones en nuestra vida, estamos cerrando las puertas de la abundancia en general. Esto es un mensaje potente, importante, que tenemos que tener todos los días. Tenemos que trabajar en nuestra certeza. No hay otra. Lo primero que tenemos que trabajar nosotros como seres espirituales que somos es en nuestra certeza, en la conexión con el Creador, en nuestra certeza en que el Creador siempre está ahí, en la emuná shelemá, la emuná completa, la certeza completa del que si nosotros estamos en esa vía, nada nos va a faltar. Es lo que nos dicen nuestros sabios. Y Shemitah tiene que ver únicamente con emuná. Es apartar la lógica a un lado cuando vemos o experimentamos algo que al parecer no tiene sentido, sabiendo que todo viene del Creador y es siempre en nuestro mejor interés. Esto es el tema central de estas perashot, ¿sí?
es apartar la lógica a un lado y aún así tener esta emuná shelema. Rav Brandwein, ¿sí?, que era maestro de nuestro querido maestro, el rabino Ber de bendita memoria, decía que cuando actuamos constantemente con emuná shelema, el flujo de luz eventualmente se convertirá en una constante en nuestras vidas y tendremos plenitud siempre. Es fuertísimo esto. Si constantemente aplicamos emuná shelema en nuestras vidas, en todos los departamentos, vamos a crear esta estructura de flujo continuo, que esto es la verajá es flujo continuo en nuestras vidas del Shefa del Creador. La clave, el secreto está en este estado de estar en conexión constante con el Creador, sabiendo que no nos suelta y que siempre nos está alimentando con su luz, pero tenemos que estar convencidos de esto, ¿sí? Y fíjense, sabemos que la llegada de Mashiach, la redención final, vendrá a partir de la emuná shelema, lo que dice el Midrash. Solamente cuando todos los Yehudim estemos en este canal de total certeza, y aquí hablando de Mashiach, la certeza inequívoca de que va a llegar, y entonces abrimos los canales para que llegue, ¿sí? Certidumbre que va contra toda la lógica. De eso se trata esta semana. ¿Ok? Y fíjense, Mashiach. Esta lectura de la Torah contiene el versículo: quitaré las bestias de presa de la tierra. Los comentaristas interpretan esto como una referencia al área de Mashiach, ¿sí? Porque en el presente, ¿sí?, en la situación de hoy, ha habido y habrá, pareciera, siempre bestias de presa. Entre los conceptos derivados de este verso hay una diferencia de opinión entre estos sabios. Si habrá verdaderos milagros en la era de Mashiach o no. Los rabinos que sostienen que habrá tales milagros usan este versículo como un texto de prueba para probar su afirmación, porque la remoción de las bestias de presa ciertamente es un milagro que trasciende los límites de la naturaleza, ¿sí? Por un lado. Ahora fíjense, otra opinión. La concepción que entiende esto como una profecía de milagros es un tema de amplia discusión. ¿Cuál será exactamente ese milagro? Un punto de vista sostiene que las bestias de presa dejarán de existir, como ya lo comentamos, que eso en sí es un gran milagro. Otro sostiene, sí, que este está más fundamentado en lo que dice el Zohar y la Torah. Otro sostiene que las bestias de presa continuarán saliendo, pero su naturaleza depredadora cesará. Como dice el versículo, el león se acostará con el cordero. ¿Sí? Entonces, esto que habla esta semana la Perashá está haciendo alusión directa a los milagros que vendrán junto con la llegada de Mashiach, donde ya no habrá este tipo de situaciones agresivas, donde estas bestias de presa se atacan entre sí para sobrevivir, ¿sí? Ahora el león se acostará con el cordero. Esto representa la máxima perfección en la de Mashiach, que las entidades indeseables se transformarán en buenas, no simplemente desterradas de la existencia. Esto lo tenemos que traspolar a la humanidad, ¿sí? La época de Mashiach, ¿sí?, con la que nos conecta esta porción, tiene que ver con que vamos a experimentar un mundo donde no va a haber humanos que depreden, no va a haber humanos que arrebaten, no va a haber humanos que quiten al otro, no va a haber agresión, no va a haber asesinatos, no va a haber robos, porque todos vamos a entrar en esta conciencia de unidad, entendiendo todo. Esto es Mashiach y tenemos que verlo de esa manera. Ahora, cuando hablamos de emuná shelema, fíjense en esto. Es una mitzvah recibir el Shabbat temprano, como sabemos. Se nos invita a agregar a lo mundano lo sagrado, que es el Shabbat. Y por eso lo hacemos mucho antes de que caiga el sol, ¿sí? Comenzamos nuestra observancia del Shabbat antes de la puesta del sol. De manera similar, debemos dejar de trabajar la tierra antes de que comience el año sabático. Así está escrito. Esto también se aplica con respecto al séptimo milenio, que es donde estamos ahora precisamente. La época que estamos ahora es el final del sexto milenio y estamos por llegar al séptimo milenio. Esa era se inaugurará antes de su tiempo cronológico. O sea, no tenemos que esperar al año 6000, estamos en el año 5781. Ya estamos al final del sexto milenio. Se dice que Mashiach se va a revelar antes del sexto milenio.
ya estamos a punto del Shabbat. Esto apunta a la importancia de nuestra época actual. En términos del esquema total de la historia, ya hoy es viernes por la tarde. Ya estamos en el último cuarto del milenio. Fíjense nada más qué fuerte está esto, ¿sí? Son breves momentos antes del Shabbat, por así decirlo. Estamos a punto de la revelación de Mashiach y de alguna manera esta perashá, de forma secreta, de forma vedada, nos está dando estas señales, ¿sí? Ahora, todo apunta a la redención final, ¿sí? Primeramente que lo veamos ya. Ahora, tendríamos que vivir con la emuná shelema tal que vivamos como si ya está Mashiach llegando. O sea, tenemos que sentir que ya está Mashiach llegando. Tenemos que emocionarnos como si ya nos anunciaron que ya Mashiach está en camino a revelarse. Podemos precipitar la venida del Mashiach anticipando la conciencia espiritual que Él introducirá. Tenemos que vivir esta emoción. Al vivir en el espíritu de la redención, hacemos que la redención sea una realidad no solo en nuestras vidas, sino también en el mundo en general, ¿sí? Podemos, a partir de este momento, vivir emocionalmente con la conciencia de que el Rey Mashiach ya está aquí. Con esa emuná, ya está aquí. Y entonces abrimos las puertas para que esto se revele. La emoción de su llegada, hay que sentirlo, ¿sí? Hagan el ejercicio, ¿sí? Hagan esta meditación de ya llegó Mashiach. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos emocionados? Eso crea las condiciones espirituales para abrir el canal para que el Hashem nos mande ya, ahora, aquí, Mashiach. ¿Sí? Certidumbre, otra vez, todo el tema de esta parashá. Certidumbre, emuná, shelema. Certidumbre de que ya está aquí. ¿Ok? Hablando de la certidumbre otra vez, el Rav Berg, ¿sí? Nuestro gran maestro de bendita memoria nos decía, incertidumbre es el impedimento más grande para lograr la plenitud. Lo mismo que decía su maestro. Si no sabemos si nuestra salud mejorará, o no sabemos si nuestra relación de pareja se compondrá, o si no sabemos si va a haber sustento, eso se manifestará en falta de plenitud, en falta de abundancia. Cuando estamos en duda, ¿sí? Creamos este bloque, creamos un bloqueo. Por eso, aunque estemos en situaciones precarias de abundancia o de salud o de relaciones, sobre todo en esos momentos, tenemos que tener esta conciencia de todo va a estar bien. Y todo va a estar bien es de verdad sentir esta emuná completa de que por ahora está así porque es lo que necesitamos, pero Dios está presente en nuestras vidas y no va a dejar que esto se prolongue más de lo adecuado, ¿sí? Y tener emuná de que todo va a estar bien. Y si no está bien ahora es porque todavía no es el final, pero todo va a estar bien. Siempre inyectar esta parte es muy importante para que podamos llevar a buen puerto nuestras situaciones por las cuales todos tenemos que vivir. Pero muy importante es esta forma de pensamiento positivo, ¿sí? Que es parte de la emuná shelema, ¿ok? Solamente de aplicar la espiritualidad conectando al 99%, recuperaremos la certidumbre de la plenitud. Ese es el gran regalo de la Kabbalah. Ese es el gran regalo del Sod, porque si entendemos realmente cómo las energías se manifiestan, no tendríamos por qué tener momentos de desesperanza, no tendríamos por qué tener momentos de tristeza, no tendríamos por qué tener momentos de duda, porque eso nos afecta directamente. Siempre la mejor cara, no importa qué estemos viviendo. Y entonces abrimos el Shefa. Abrimos las puertas de la abundancia en todos los departamentos. Esto es muy importante, amigos. Nunca desesperarse. Siempre con la esperanza, con la emuná shelema a pico. ¿Ok? La bendición de Hashem. Aunque dejar la tierra descansar durante un año puede mejorar su fertilidad, este no puede ser el propósito del año sabático. ¿Por qué? Porque si lo fuera así, Dios habría prometido aumentar el rendimiento del año siguiente al año de descanso, porque si ya descansas la tierra el séptimo, pues el octavo año, como ya descansó la tierra, tendría mucho mayor producción, ¿sí? No, está hablando de que otra vez dejamos descansar el séptimo para que el sexto tenga mayor producción. Es algo increíble, es un milagro enorme, ¿sí? Prometiendo un mayor rendimiento en el sexto año,
que naturalmente debería ser el menos productivo porque es cuando más gastada está la tierra, ¿verdad? Sería el último año de producción. Dios nos muestra que es específicamente, exclusivamente su bendición la fuente del aumento de rendimiento de la tierra. Esto es muy importante entenderlo. No hay nada sin la verajá del Creador, para nadie, en todos los aspectos de la vida. Esto de la Shemitah lo demuestra, ¿sí? Menos tiempo para trabajar. Fíjense, esto también está muy padre. La lección para nosotros también es la siguiente. Como judíos debemos de pasar tiempo todos los días en tefilá y estudiando la Torah. Debemos dar caridad, apoyar la educación y abstenernos de trabajar el sábado y las festividades judías. Y en un mundo tan competitivo, ¿cómo podemos esperar una vida financieramente sana? ¿Sí? Cuando tenemos tanto tiempo dedicado a otros menesteres, porque ese es un cuestionamiento muy común. Que nos dicen, bueno, ¿cómo voy a cerrar en Shabbat? Si estamos hablando del año de Shemitah, donde no va a trabajar la tierra, para nosotros en nuestro marco, mucha gente que tiene negocios dice, oye, pero ¿cómo voy a dejar de trabajar en Shabbat si apenas me alcanza para poder sostener el negocio, apenas me alcanza para mi sustento? ¿Cómo me pides que cierre en Shabbat? ¿Cómo me piden que cierre en los Hagim? ¿Sí? No puedo porque mi competencia no cierra y me comen. No, esa es la mentira más grande, ¿sí? Es la mentira más grande. El año sabático nos enseña que cuando hacemos lo que Hashem recomienda, Él nos bendecirá, no solo espiritualmente, sino materialmente también. Si una persona que tiene una tienda que vende increíble en Shabbat, tiene que entender que ese dinero que produce en Shabbat no le está sirviendo, no le está rindiendo. El día que cierre su tienda en Shabbat, se va a dar cuenta del milagro enorme, es igual que el año de la Shemitah, del milagro enorme que va a venir en sus finanzas personales. Tenemos que entender esto, que el trabajo no es más que espiritual, ¿sí? No el que más tiempo trabaja es el que más abundancia tiene, ¿sí? Y les pido que se vayan a la clase que dimos alguna vez de la energía del dinero para entender bien este concepto. Pero no se trata de trabajar más horas, se trata de hacer un trabajo espiritualmente perfecto, ¿sí? Con las ventanas cósmicas correctas donde yo debo de trabajar y donde yo no debo de trabajar, tenemos la mejor oportunidad de tener el shefa correcto para nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, el trabajo más importante que venimos a hacer en esta tierra, el trabajo más importante, el trabajo que nos da sustento, el trabajo que nos da plenitud, el trabajo que nos transforma y nos permite avanzar, no es nuestro negocio, señores, no es nuestro trabajo físico, es el trabajo espiritual, no el material. Tenemos que entender eso, pero la tenemos al revés. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que estar enfocada básicamente a hacer nuestro trabajo espiritual, ¿sí? A llenarnos de conocimiento para compartirlo a partir del ejemplo, para compartirlo a partir a lo mejor también de dar clases y para ejecutarlo en este mundo de Asiá, en el mundo de la acción. Tenemos que entender que ese es el trabajo más importante. Ahorita todos ustedes que están viendo esta clase están trabajando, están haciendo más negocio, están teniendo más sanación, ¿sí? Que si fueran a su negocio a trabajar o a su trabajo cotidiano, que si estuvieran con un médico ahorita revisándolos. Este momento de escuchar una clase, o este momento que desde mi marco es dar una clase, es el momento donde nos sanamos más, donde creamos más abundancia, donde abrimos las puertas del cielo para nuestro sustento físico y espiritual. Este es el trabajo más importante. Ahorita estamos trabajando en el trabajo más importante que Hashem nos mandó. Este es el verdadero trabajo, ¿sí? Nada es nuestro. Las leyes de la redención de la tierra antes del año del jubileo se basan en el principio dado en los versículos de Levítico 25-23. La tierra no debe venderse de tal manera que para separarla permanentemente de su dueño original, porque la tierra me pertenece. Esto lo dijo Dios, esto lo dice Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Está muy claro el mensaje, ¿sí? La prohibición de una venta permanente nos recuerda que la tierra en la última instancia pertenece a Hashem. Nunca debemos considerarnos dueños de nada. De nada, de nada. Por eso la gente que acumula y acumula y acumula y acumula y cree que tiene tesoros tremendos, ¿verdad? No tiene nada, no tiene nada, porque de un plumazo todo se acaba de un día para otro. Lo único que tenemos en nuestro banco espiritual es aquellos actos luminosos que hacemos en nuestra vida.
Lo mismo aplica a cualquier riqueza o propiedad que podamos acumular durante nuestra vida. La tierra y su plenitud son de Hashem. Nunca debemos perder de vista el hecho de que Dios nos ha dado todo lo que poseemos, solo somos sus socios para refinarlo y elevarlo y transformarlo para usarlo para bien. Punto. De eso se trata estas dos perashot. De eso se trata, del entendimiento de lo que realmente nos da nuestro Creador. ¿Sí? Porque lo único que generamos para llevarnos y cuando salimos de acá son nuestros actos luminosos, son esas cosas pequeñas que hicimos por otro o grandes. Todo lo que hacemos por el otro es lo único que ahorramos en nuestro banco espiritual. Cada peso que generamos en los negocios es efímero y no garantiza nuestra plenitud. ¿Ok? El trabajo espiritual. Trabajar sin un propósito es desmoralizador, incluso puede volverlo con una persona. Mientras que trabajar con un propósito constructivo, incluso si la tarea requiere un gran esfuerzo, es muy gratificante. Por ejemplo, ustedes tienen a lo mejor una planta de vendedores que van a salir a vender su producto. Y al vendedor le dices, mira, por cada cosa que vendas, no te voy a dar nada extra. Pero es tu trabajo vender. ¿Cuál es la motivación? Ninguna. Pero en cambio, si al vendedor le dices, por cada cosa que vendas, tú te vas a llevar el 10% de lo que te pague. Entonces el vendedor, ¡paf! Feliz, ¿verdad? Sale a estirar la liga, a salir de zona de confort y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Ok. La satisfacción que resulta del logro puede ser mayor incluso que la satisfacción del salario real, porque es una satisfacción enorme de estar generando cada vez más. Los esfuerzos que debemos realizar en el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot pueden ser grandes, pero se nos ha enseñado que nuestros esfuerzos aquí abajo tienen una profunda influencia en el reino cósmico de arriba. ¿Sí? Tenemos que entender que todo lo que generamos a partir del trabajo espiritual sí conlleva, definitivamente, aunque no lo vivamos en este momento, sí conlleva este plus agregado, este valor agregado. Cada cosa que hacemos, ahí está. Y en un momento lo vamos a cobrar, en el momento adecuado, cuando Hashem decida. Tenemos que entender esto. Tener este conocimiento en mente nos permite estudiar la Torah y cumplir las mitzvot de Hashem con entusiasmo, alegría y propósito. Claro que tiene que haber ese propósito, somos humanos. El propósito de entender que cada vez que yo hago bien, ¿sí? Estoy creando bien para mí, para mi familia, para mi comunidad y para el mundo entero. Ese es el gran pago, ¿sí? Y muchas veces, en el mundo venidero, cuando salgamos de este plano, vamos a disfrutar de las mieles de lo que hicimos acá. Tenemos que entender que el trabajo espiritual es el único trabajo que perdura por la eternidad. De eso se trata el entendimiento. Perdura por la eternidad. Todo lo que yo hago en este plano es infinito. Si lo hago, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, cuando yo toco a otro, eso que ya cree, esa energía que ya cree, es infinita, nunca se puede destruir. ¿Sí? Nunca se puede desgastar, siempre va a estar ahí y en algún momento voy a tener los frutos de aquel trabajo. Sí, no es fácil, hay que esforzarse, hay que estar en la conciencia diaria, hay que estar conectados con la luz creadora, pero se trata de eso, se trata de nuestro trabajo diario en el ámbito espiritual. Esa es la tarea más grande que tenemos. ¿Sí? Dice este perashá, no lo harás trabajar como esclavo. Y aquí quiero tocar un tema importante. Si alguien trabaja para nosotros, debemos hacerlo sentir como parte de la familia. Y eso lo digo porque sí se da, ¿sí? Sobre todo la servidumbre en países latinoamericanos, que es muy común. Incluso en Estados Unidos también se da mucho, ¿no? De que hay servidumbre de aquellas personas que se van de otros países, sobre todo latinoamericanos, a trabajar allá, ¿sí? Y actúan como servidumbre dando un excelente servicio. Tenemos que hacerlos sentir como si fueran de la familia. Y ya lo dijimos en clases anteriores. Primero ellos que nosotros. Cualquier cosa, primero ellos que nosotros. Es muy importante no hacerlos sentir que son esclavos de nosotros. Porque hay veces que vemos trato inhumano a este tipo de gente. Que son gente humilde, que está ahí esforzándose en otra casa por traer sustento a su casa. Desde el punto de vista espiritual es muy importante un trato digno siempre a todos, pero en estos casos más, la Torah lo dice claramente, no lo harás trabajar como esclavo. Tenemos que remunerarlos lo mejor que podamos y tenemos que tratarlos como si fueran de familia.
Si vemos a alguien ser tratado despectivamente como un esclavo, tenemos la responsabilidad de intervenir, ¿sí? No podemos quedarnos callados, tenemos que intervenir porque sucede. Luego vemos a los vecinos o vemos en la familia, ¿sí? Cosas terribles, ¿sí? En el trato inhumano que a veces, ¿sí? Por la falta de conciencia, por la falta de conocimiento, se le da a estas personas. Y en esta perashá precisamente toca este tema. Tenemos que ser muy puntuales en la forma en que tratamos a estas personas que nos dan tan excelente servicio en nuestras casas. ¿Ok? Aquí también leemos una serie de maldiciones y entendemos que es un tema de purificación. Cuando leemos las maldiciones, tenemos que tener esta conciencia de que son una purificación para nuestra alma. Y si estamos en la época de vacunas, ahorita en COVID, esta es la gran vacuna. Esta semana tenemos, ¿sí?, esta gran vacuna que tiene que ver con la lectura de las maldiciones, ¿sí? Cuando experimentamos lo que parece ser una maldición divina, ¿sí?, cuando lo experimentamos en la vida, realmente es su bendición disfrazada, porque realmente no hay maldiciones. Tenemos que entender que no hay maldiciones. Todo lo que el Creador nos manda, a veces no nos gusta, pero es lo que necesita nuestra alma, es lo que necesitamos para reaccionar a veces, ¿sí? Es su bendición disfrazada. Esta conciencia ayuda a transformar las bendiciones ocultas de Dios en las reveladas. Ahora, en la dimensión revelada de la Torah, los castigos correctivos descritos en esos versículos son de hecho maldiciones. Si nada más nos conectamos con la parte literal y no entendemos el Sod y no entendemos esto que estamos hablando, nos vamos a conectar con una serie de mensajes que pueden ser muy destructivos. No hay tal. Por eso nuestros sabios nos invitan a entender el Sod, ¿sí? En la dimensión oculta del Torah, estos castigos realmente son bendiciones. Por eso tenemos que ir al Sod, tenemos que entender que es una vacuna, ¿sí? Es el poder de entender el Sod. Ahora, fíjense, y esto es muy real, muchas comunidades, en muchas sinagogas, cuando alguien sube esta aliyá, que no les gusta subir porque son las maldiciones, las leen en quedito, ¿sí? Porque creen que son maldiciones. Ese es la ignorancia de no entender el efecto positivo de leerlas en voz alta. Aquí las leemos en voz alta. Y es un sejut enorme para la persona que sube a la Torah en esta lectura, porque es el canal de purificación para todos los demás. Lo leemos en voz alta, entendiendo que realmente no hay maldiciones, porque Hashem no manda maldiciones. Tenemos que ver la Torah desde el punto de vista del Sod. No podemos quedarnos en el chat. Tenemos que irnos hasta lo más profundo y entender que en este momento que estamos leyendo las maldiciones, nos estamos beneficiando con una fuerza enorme, ¿sí?, de sanación, ¿sí? Todos los judíos recibieron la Torah completa cuando nuestras almas estaban en el monte Sinai. Por lo que toda la Torah es nuestra herencia y posesión. Esa es nuestra riqueza. Si estamos hablando de riqueza material, esa es nuestra riqueza más grande, ¿sí? Por lo tanto, independientemente de la cantidad de Torah que hayamos estudiado o internalizado, Dios nos considera ricos espiritualmente. Sin embargo, el mero hecho de poseer una riqueza espiritual inherente no es suficiente. Estamos destinados a hacer uso del poder infinito de la Torah para refinarnos a nosotros mismos y al mundo mediante su estudio, aplicación e internalizando lo mejor que podamos. Quiere decir, todos los Yehudim en el mundo tenemos ya adentro de nosotros la Torah, pero nuestro trabajo en esta vida es revelarla a partir del estudio de lo que mi alma ya sabe y de la aplicación de eso mismo. Nacemos ricos, amigos. El chiste es saber cómo esa inversión la hacemos valer en este mundo, ¿ok? Y tenemos que compartir esa riqueza. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando otras personas están en peligro espiritual, cuando se están alejando de la Torah, debemos acercarlas a la Torah de nuevo, ¿sí? Si hay apertura de su parte. Y no, como decía nuestro maestro, siempre la herramienta más grande para acercar a una persona que se está alejando es nuestro ejemplo. No podemos imponer nada. En la espiritualidad no hay coerción. Únicamente nuestro ejemplo es agente para poder acercar a la gente a la Torah. En tales casos, la Torah nos asegura que Dios, que Hashem, nos protegerá cada vez que estamos en este nivel donde tenemos oportunidad de salvar vidas, de acercarlos al conocimiento.
siempre estaremos protegidos, ¿sí? Y no tienen que ser maestros, amigos. Ustedes con lo que van aprendiendo todos los días, traten de compartirlo a partir de la aplicación de los conceptos. Que sus hijos vean cómo están viviendo de una forma diferente. Que sus hijos vean que tienen certidumbre. Que sus hijos vean que entienden que no hay maldiciones en la vida. Que sus hijos vean que entienden que Gamsu le toba, que todo es para bien. Esa es la mayor enseñanza y el mejor legado que le pueden dejar a sus hijos, ¿sí? Entonces sí, en ese momento estaremos protegidos, tanto nosotros como aquellos a quienes elevemos a la santidad. Ambos seremos realmente santos, como ya hemos leído en las perashot anteriores, ¿sí? Estar atento de quienes están perdidos, pero que están en la búsqueda del camino. No podemos tratar de acercar a aquel que no le interesa para nada. Tenemos que tratar de acercar a él que está en la búsqueda, que está en dudas, ¿sí? Y para eso estamos acá, para ser agentes de revelación de luz para todo el mundo, ¿ok? Y ojo que en el judaísmo no hay proselitismo. No estamos hablando de hacer proselitismo. Estamos hablando de ser facilitadores para aquellos que de alguna manera están perdidos en el camino. No podemos llegar con alguien que no le interesa y tratar de convencerlo. Eso en el judaísmo no existe. Solamente cuando hay una apertura, aunque sea muy pequeña, entonces ahí estamos nosotros, ¿sí? Pero la herramienta más eficaz es aplicar lo que hemos aprendido. Y entonces otros verán la luz que estamos revelando y querrán acercarse y preguntarán, ¿qué estás haciendo diferente? Porque brillas de una forma distinta. ¿Ok? Bejutai. En esta porción dice, tú seguirás mis decretos y leyes, ¿sí? En realidad se refiere, como ya dijimos al principio, a la ley suprema de causa y efecto, ¿sí? Si vas a apegarte a las leyes, las vas a aplicar en tu vida, vas a tener verajá siempre. Si te vas a alejar del camino, ahí es donde vienen todas las maldiciones, realmente es un efecto de tu causa, Dios no castiga, es un efecto de tu causa. Y fíjense, cómo en el secreto tenemos esta señal enorme de que todo es de Dios, ¿sí? Son las instrucciones para salir vigoroso en la guerra de la vida. Hay 78 versos en esta porción, ¿sí? Es la infusión enorme de 3 veces el 26, 3 veces Yud, Kei, Vav, Kei. Entonces, cuando estamos leyendo Bejucotai y cuando estamos leyendo las maldiciones, nos estamos infundiendo con la fuerza del equilibrio enorme de la luz de Hashem. No hay maldiciones, amigos, todos son bendiciones, ¿sí? Todos son bendiciones y esta es la prueba. Siempre hay que ver la parte del Sod. 78, nos estamos infundiendo con esta fuerza enorme de equilibrio, ¿sí? Es 26 a la derecha, 26 a la izquierda, 26 al centro, 3 por 26, 78. Es infundirnos con esta fuerza enorme de que Hashem está con nosotros. ¿Ok? Ahora, acabamos este libro. Cada vez que acabamos un libro que decimos, Joel, Hazak, 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 y serás fortalecido, ¿sí? Esto también tiene un secreto, lo decimos acabando cada libro. Suma, Hazak, 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 345. ¿Qué es 345? Mem Heishin. También es Moshe, por cierto, es la fuerza de Moshe, pero es Mem Heishin. Mem Heishin es sanación en todos los niveles. Cada vez que acabamos un libro, manifestamos, porque es Malhut, sanación. Esta semana, señores, tenemos este regalote de Hazak, 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 Benit Hazek. Entonces, otra vez tenemos esta manifestación global de Binah que nos viene a sanar, que nos viene a dar Shefa, que nos viene a encaminar en este ámbito de Emuná Shelema, sanación completa en todos los aspectos. El compromiso. La Perashá de Bejucotai abre, si siguen mis estatutos. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir si siguen mis estatutos? ¿Cómo podemos seguir los estatutos? Los rabinos interpretan este versículo como el estudio de la Torah. Si sigues mis estatutos es alguien que estudia la Torah, ¿ok? Donde el estudiante deja de verse a sí mismo como una entidad independiente, más bien toda su existencia en la Torah, y lo hemos dicho en otras clases. Tenemos que vivir como si fuéramos Torot ambulantes, donde todo lo que hacemos exuda la Torah, exuda todo el secreto de la Torah, toda la sabiduría de la Torah. Podemos ser ese tipo de personas donde constantemente todo lo que hacemos estamos apegados a nuestros libros. Y entonces somos invencibles. Y entonces vamos a vivir una vida
mucho más plena. Y entonces, donde cualquier situación que vivamos, vamos a saber cómo interpretarla de forma correcta y la vamos a vivir con una experiencia distinta a que si nada más pensamos que estamos a la deriva y sin ninguna guía. La emuná shelema tiene que ver con el apego a la Torah. Bueno, también hablamos del jubileo, que sabemos que el jubileo es el año 50, ¿sí? Después de 7 por 7, ¿sí? Que son 49, cuando hablamos de Shemitah, son 7 años de Shemitah, y entonces el siguiente año es el 50, es el jubileo, ¿sí? Hoy nuestras vidas, fíjense cómo estamos ahora, son una cadena aparentemente interminable de ciclos de Shemitah, sin ningún jubileo a la vista. ¿Cuándo es el próximo jubileo? Pues no sabemos, no tenemos la cuenta del jubileo. Hoy no sabemos cuándo es el próximo jubileo. Entonces, nuestras vidas son una cadena interminable de Shemitah. Sin embargo, esta lucha ciega producirá la redención final y definitiva cuando, como escribe Maimónides, el Mashiach se levantará y restaurará la soberanía de David a su antigua gloria y poder, construirá el templo sagrado y reunirá a los dispersos de Israel. Esto es lo que va a pasar cuando llegue Mashiach, otra vez conexión con Mashiach. En sus días todas las leyes serán restauradas, ofreceremos los sacrificios que no sabemos de qué forma serán y promulgaremos los años sabáticos y jubilares como lo ordena la Torah. Hoy no tenemos ese sehut. Y 50 es un número muy fuerte, ¿sí? 50 es biná, otra vez como todo cae perfectamente, ¿no? Todas las piezas de rompecabezas caen en su lugar. Si estamos hablando de que este es el libro tercero, que es biná, y que hoy en esta perashot, las dos, manifestamos biná, esto es precisamente el jubileo. Entonces, aunque no sepamos cuándo es, estamos manifestando el jubileo en nuestras vidas a partir de la conciencia correcta. Entonces, nuestros hijos de 7 producirán el último 8, biná, ¿sí? Que también es 50 y es 8. Son las dos. 8 es biná, ya lo sabemos, y 50 son las 50 puertas de biná. La perfección que todo lo abarca del mundo venidero, ¿sí? Y fíjense, estamos en vísperas de Shavuot. Shavuot ocurre 50 días después de Pesaj. Tenemos 49 días de Omer y el 50, aquel número mágico, corresponden a las 50 puertas de Biná, a las 50 Sharei Biná. ¿Sí? De eso se trata. Estamos ahorita, ¿sí?, caminando hacia esta puerta enorme de Biná, ¿verdad? Es la liberación de la conciencia de su estado restringido, que hoy estamos en Omer en un estado restringido, en el que carece de los 50 niveles de comprensión divina. Hoy estamos trabajando para llegar a esa comprensión divina con la revelación que se va a dar en Shavuot. Es por esa misma razón que el jubileo ocurre después de 50 años, correspondientes a las 50 puertas de Biná. Estamos a casi 2 semanas una semana y días, ya estamos de Shavuot, ¿sí? Y tenemos que entrar en esta conciencia. Tenemos que estar en esta conciencia de entendimiento completo. Todo lo que hablamos el día de hoy es algo que debemos llevarnos para la noche de Shavuot, ¿sí? Porque ahí es donde ahí es la manifestación última del 50, de Biná, de la certidumbre, de la sanación, de todo lo que hablamos. Esto es Shavuot. Shavuot es la conexión con la columna central, es el equilibrio completo. Esto es lo que viene ahorita para nosotros. Y no es casualidad, es causalidad que estas dos perashot siempre se dan en el ámbito de Shavuot. ¿Ok? La Torah es actual. Las dimensiones espirituales de las leyes de la Torah son aplicables en todo momento y en todo lugar, aunque no sepamos cuándo es el jubileo en estas épocas. Así, aunque en un sentido práctico el jubileo no se practica en la época actual, en un sentido abstracto, la mitzvah es una lección continua para nosotros. ¿Por qué? No importa cuál sea nuestro estado actual, si Dios nos está dando los medios para comenzar de nuevo y cambiar la dirección de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Cada 50 años hay una renovación. ¿Cuál es el propósito real de nuestra vida? Es la renovación constante, es la transformación constante. Por eso decimos que la Torah es actual. Aunque no sepamos cuándo es el jubileo y la Shemitah misma habla de renovación, habla de ciclos de renovación constantemente. Cada año es un ciclo distinto. Cada semana es un ciclo distinto. Tenemos que renovarnos constantemente, reinventarnos, avanzar espiritualmente todo el tiempo constantemente. En todo momento se nos otorgan bendiciones espirituales y materiales que nos permiten cambiar nuestra vida y lograr bondad para nosotros, nuestras familias y las personas que nos rodean. De eso se trata, ¿sí? Cada vez que hacemos esfuerzos nosotros por tocar vidas, por transformarnos a nosotros,
estamos tocando esta renovación continua que tiene que ser en espiral, cada vez mejor. Cada año es una espiral donde estamos más altos sucesivamente en los años, ¿sí? Esa es nuestra labor principal, como dije anteriormente. Nuestro trabajo más importante es nuestro trabajo espiritual. Amigos, de eso se trata todo, ¿sí? La transformación a partir del conocimiento. Aplicarlo, ¿sí? Y ser congruentes con él. Renovación completa. ¿Con qué conectamos en esta porción? Que tiene cantidad de energía. Tiene una cantidad de conceptos que nos energetizan, que nos elevan, que nos dan esta conciencia elevada para recibir Shavuot próximamente. ¿Sí? Abundancia, Emuná Shelema, Mashiach, vacuna contra el otro lado. La verdadera riqueza, nuestra riqueza espiritual, purificación, sanación, humildad, hablando del monte Sinai, ¿sí? El verdadero trabajo que es el trabajo espiritual, ¿sí? Y conexión combinada. Todo esto recibimos el Shabbat. Amigos, no dejen de leer esta perashá. Si no tienen minyan, no importa, ¿sí? Porque todavía hay tiempos de COVID y a veces no se junta. En su casa, en Shabbat, agarren su libro, lean la perashá, conéctense con su energía. Tiene que ser en Shabbat porque es la forma de manifestar la energía de la Torah, ¿sí? Y si hay minyan, mucho mejor. No dejen de asistir a la sinagoga, conéctense con la lectura de la Torah. Y cuando estén leyendo la Torah, acuérdense que realmente es una revelación de energía para todos los que están presentes. Y los que están presentes lo llevan a su casa y lo llevan con sus hijos y lo expanden a la comunidad. Es muy importante entender que no nada más estamos leyendo historias, porque a veces parecen historias anacrónicas, ¿sí? No lo son, son historias actuales que nos dan una fortaleza enorme. Que todos seamos meritorios. Muchísimas gracias. ¿Sí? Nada más recordarles, carta astral con Ari Loverfeld, aquí están los datos si quieren tomarle foto, y agradecer sus donativos que realmente se usan con un propósito único, que es dar estas clases por este medio para que pueda llegar cada vez a más personas. Muchas gracias. Aquí tenemos las dos formas de hacer sus donativos: por BITLY si no tienen PayPal, por Kabbalah.1 si sí tienen PayPal, y si viven en la Ciudad de México, mucho más fácil hacerlo por medio de una transferencia interbancaria o acudir al banco. Muchas gracias y un gran shalom para todos ustedes.